Saludos mis connacionales, hermanos, dentro y fuera de esta hermosa República de Venezuela, a la que tanto amo, por la que tanto lucho, y esa, como dijo mi buen amigo en una oportunidad, hay que conocerla, respetarla y admirarla para amarla. Y aquí a través de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, a través de Noticias MCN Venezuela, Blog Pop, y a través de Noticias MCN Venezuela Radio, a través de la aplicación Seno Player, que nuestro querido director siempre la mantiene al día, actualizado, pues, en todo momento. También de nuestros aliados de Noticias Sigatoca TV Venezuela, de siempre Venezuela, siempre allá en el norte de Santander y en Guajira colombiana. Allá en Europa con Laureca Uriel, saludos, Laure, un fuerte abrazo, como siempre, para la mancomunidad alemana francesa hasta el norte del África, inclusive para la gente de GTTR en los Estados Unidos y de todas nuestras redes que nuestro queridísimo director nos coloca allí para que nos pueda seguir día a día. Es importante no solamente que te suscribas, sino que dejes tu comentario, importantísimo, porque de allí nos ayudas a crecer, a mejorar y a aportar en esta lucha por la justicia y la libertad de nuestra amada patria Venezuela y para la América también. Hoy me voy directo. Tengo un invitado súper especial. Vamos a tratar un tema que de verdad para muchos está olvidado, para otros no lo nombran convenientemente y quizás para otros en el día a día de sus problemas urgentes y emergentes, pues no lo toman en cuenta porque consideran que la necesidad del día a día los conlleva a preocuparse por ese tema del día a día. Pero realmente hay otros que se encargan básicamente de distraer la atención de la población en general, a sabiendas que la responsabilidad de la grave crisis que tiene Venezuela desde hace muchos años es producto del tema que hoy vamos a tocar, porque gran parte de ese dinero fue saqueado, fue robado, fue desviado y nunca fue invertido para los temas realmente y para las cosas que tenía que utilizarse, que si se hubiese hecho, la historia de Venezuela fuese otra. Nada más y nada menos que tengo como invitado a don Pablo, no voy a decirle don porque después me lo pongo muy viejo, Pablo Medina Carrasco, congresante, senador de la República y de verdad un hombre de muy versado en este tema, que ha tenido luchas por años sobre este tema y ya vamos a hablar un poquito de eso. Bienvenido, Pablo. Un saludo, don José Contreras. Pablito, mira, vamos a hablarle a los venezolanos, como dicen por ahí, como nos gusta. Como, tú como buen tocuyano y yo de aquí, y yo de aquí voy a Maracucho, ¿no? Vamos a hablarle con la claridad, con el corazón en la mano, de qué se trata de la deuda externa. Yo revisando, y bueno, antesala de esto, en mi libro Camino hacia la Sociedad Humanista y Republicana, yo le dediqué algo muy sencillo, donde dije que los niveles de la deuda del Estado venezolano han sido sustanciales desde los mediados de la década de los 70, los 10 de allá, ¿no? Y había que deducir, y que inclusive parte de ello sumaba la deuda externa de la deuda interna, y para ese entonces ya venía caminándose, cuando se inició el periodo del innombrable Hugo Chávez, cerca de los 30 millardos de dólares, que representaban el 30% del Producto Interno Bruto
y su servicio absorbe cerca del 40% de los ingresos ordinarios. Pero tú en el libro, que todo el mundo le tiene miedo, ¿no? Se asustan, es el libro Cara de Crimen, en el capítulo 4, tú tocaste que la deuda externa, llamaste así, el cáncer de la deuda externa. Pablo, empecemos a hablarle de esa materia en esta primera fase del programa. Mira, el término el cáncer de la deuda fue una calificación, un título que así lo llamó el libertador Simón Bolívar. Él lo dijo de otra manera. La deuda es el cangrio de Colombia. Cangrio es cáncer, ¿no? Y se estaba refiriendo a las deudas de la independencia que fueron mal contratadas por una persona que incluso fue presa. Me refiero a Luis López Méndez, que fue una de las trilogías que designó la Junta Suprema para ir a Inglaterra a hacer contacto para buscar el reconocimiento de el gobierno, el reino de Inglaterra, el gobierno de Inglaterra del señor Pitt, William Pitt. Y fue Simón Bolívar, Andrés Bello y Luis López Méndez. Él se quedó allá en Inglaterra y fue el representante del Libertador y del Ejército Libertador y de la Colombia ante el reino ante Inglaterra y los bancos. Después lo suplantó en forma ilegal el señor Francisco Antonio Sea, que era un bandido que Bolívar lo calificó como el genio del mal y a López Méndez el genio del error. Y adquirieron una deuda tan terrible que afectó mucho la economía de Colombia. Y ahí viene, nosotros venimos dando tumbo desde la independencia. Y bueno, principalmente después de la llegada del general José Antonio Páez a la presidencia en 1830, hasta el gobierno de Juan Vicente Gómez, se fueron acumulando deudas y más deudas y nos cobraban la deuda los bancos, la deuda de la independencia, la deuda diplomática, la deuda de los ferrocarriles. Y como Venezuela ya no podía pagar, fue bloqueada en 1903. Y bueno, estaba presidente Cipriano Castro y después vino el compadre Juan Vicente Gómez y realmente en la sustitución logró pagar esa deuda a través del petróleo hasta 1830. Pero Venezuela fue bloqueada. Mira, y algo interesante, mira, a partir de 1830 vino el gobierno de López Contreras, Medina Angarita, el de 1945, Rómulo Gallego y Pérez Jiménez, y Venezuela comenzó a presentarse como una nación. Desde el gobierno de Vicente Gómez, la dinastía de los andinos, a Venezuela comenzó a resolver las pandemias sin el Fondo Monetario Internacional, sin nada de esas cosas. No hubo realmente inflación, eran gobiernos serios, gobiernos que comenzaron a construir a Venezuela hasta prácticamente en 1959. Después vino el gobierno de Carlos Andrés Pérez, primer gobierno que recibiendo un sobreingreso petrolero, producto de la guerra del Yom Kippur en el Medio Oriente, sin embargo, endeudó a la República sin ningún razonamiento. Y aquí comienza, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, la terrible situación de Venezuela, en ese primer gobierno de 1973-1978. ¿Qué ocurrió en ese periodo? Bueno, Carlos Andrés Pérez, con ese descomunal ingreso petrolero, que desde luego hizo algunas cosas importantes como nacionalizar el petróleo, los programas de Gran Mariscal de Ayacucho y varias cosas más. Sin embargo, no había ninguna razón para contraer una deuda legal. ¿Está bien? Contraíste una deuda legal por 11.000 millones, pero contrajo una deuda ilegal por 14.000 millones de dólares. Una deuda ilegal. Y bueno, y esa deuda ilegal
tuvo efectos hacia adelante. No había ninguna razón. ¿Por qué es ilegal? Porque tanto los acreedores, los bancos, 534 bancos y el banco coordinador, el Chase Manhattan Bank, y por supuesto los deudores, violaron la ley de crédito público. Ambos, acreedores y deudores. Y yo no lo estoy inventando. José, tú puedes, en el informe del Contralor porque fue un gran funcionario, un gran Contralor General de la República, me estoy refiriendo nada más y nada menos que a Ramón José Medina, el poeta. Bueno, hizo un informe que lo ocultaron, que lo ocultó el Congreso y lo envió, y el Congreso le pidió que hiciera eso a raíz de los acontecimientos del Caracazo, el 27 de febrero del 89, donde hubo una masacre por parte de Carlos Andrés Pérez. Entonces ahí se ordena que levantara el informe, y el Contralor lo hizo y estaba oculto en la biblioteca del Congreso. Yo me informo de eso porque en el año 96 yo fui vicepresidente de la Cámara de Diputados, y en un momento en que el presidente se fue de viaje, yo asumí la presidencia de la Cámara de Diputados y comencé a revisar la biblioteca y me encuentro con esa joya del fiscal, del Contralor Ramón José Medina, que estableció que esa deuda era ilegal, y también criticó las deudas contraídas y los pagos que hizo el gobierno de Luis Herrera. Asimismo, criticó lo del gobierno de Jaime Lucinchi, que reconoció la deuda ilegal de los 14.000 millones de Carlos Andrés Pérez, y reconoció además la deuda del sector privado empresarial de Venezuela con los bancos, con los 534 bancos que coordinaba el Chase Manhattan Bank por 7.000 millones de dólares, y que los banqueros se quedaron con esa deuda. Ahora, ¿cuánto pagó Venezuela antes de la llegada de Chávez? Digamos yo, y ya nosotros, yo presidiendo la Comisión de Deuda Externa y además la primera vicepresidencia de la Cámara de Diputados, se forma una comisión. Y en esa comisión estaba mi compadre Luis Lizardi, que era el contador público no solamente de Venezuela, sino de la presidencia iberoamericana de los contadores públicos. Y solicitamos al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Crédito Público, todos los pagos efectuados por la República desde el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Bueno, y nos llegamos a la sorpresa que Venezuela había cancelado por esa deuda legal de 11.000 millones, 56.000 millones de dólares. Por eso yo decía, teniendo todos los argumentos legales, toda la documentación de que Venezuela había pagado esa deuda. Sin embargo, el gobierno de Lucinchi reconoció la deuda legal, correcto, había que reconocerla, 11.000 millones, pero había que descontar los pagos. Había que contar los pagos ya efectuados, y no lo hicieron. 14.000 millones de deuda ilegal, 7.000 millones de asumir la deuda privada y no le entregaron a la República los pagarés para cobrar esa deuda, y 1.000 millones que se chupó el Chase Manhattan Bank, y que por orientar y coordinar y asesorar, 33.000 millones. Después, Jaime Lucinchi dijo que la banca lo engañó. Y vino después el gobierno del doctor Caldera, el gobierno de Carlos Andrés Pérez y el doctor Caldera, y transformaron esa deuda en los famosos bonos Brady. ¿Por qué el nombre de Brady? Porque era jefe del Tesoro de Estados Unidos. Pero el Contralor nos dejó sentado en su informe que esa deuda podría transformarse en lo que sea, y las nuevas transformaciones eran ilegales, y que los bonos Brady eran ilegales. Y sin embargo llegó Chávez, el bandido de Chávez, el cabrón de Chávez, y aceptó esa deuda ilegal. Y esa deuda ilegal, y dijo que la banca dijo que era por 30.000 millones, habiendo pagado 56.000 millones de dólares en deuda ilegal. Chávez admitió 30.000 millones y se fue transformando al momento a 170.000 millones de dólares. Entonces, cualquier persona que hable de reestructurar deudas, ¿qué es la reestructuración?
juntar todas las deudas para pagarlas, pero está juntando deuda ilegal. Si yo fuera candidato presidencial en Venezuela, en estas elecciones, yo no aceptaría bajo ninguna circunstancia que esta deuda sea reestructurada. Al contrario, debería ser desconocida, porque el gobierno de Chávez fue ilegal a partir del 11 de abril del 2004, del 2004, cuando lo sacamos por una inmensa manifestación de 2 millones frente al Palacio de Miraflores, y él renunció. Y lo dijo el propio jefe inspector de las Fuerzas Armadas. Se le pidió la renuncia al señor presidente, la cual aceptó. Lucas Rincón. Y después hizo un fraude. En el 2004 perdió el referéndum, perdió con Capriles. Entonces, y ahí están. Y de esas ilegalidades, de esos fraudes, hay pruebas palpables. Hay grupos que tienen eso. Y no digamos de Maduro, que desde el primer momento es ilegal porque no es venezolano, porque ha hecho fraude, porque es un agente del ejército cubano. ¿Cómo vamos a estar reconociendo las deudas que él ha firmado? Y no solamente las deudas externas, sino también los bonos. Y todos esos bonos que tiene la República, cuando se llega a revisar, y nosotros desde el Parlamento latinoamericano vamos a pedirle al Departamento del Tesoro que nos entregue en manos de quién están esos bonos. Vas a encontrar que muchos de ellos están en las manos de los propios bandidos de Maduro y de Chávez. Los chavistas y los maduristas son los dueños de esos bonos. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a pagar una deuda ilegal, una deuda que no tenemos? Lo que hay que pagar, si hablamos de una deuda que hay que pagar, y yo, como si yo fuera candidato presidencial y presidente, señores, yo pago es la deuda interna, de lo cual no se habla en Venezuela. ¿La deuda interna con quién? La deuda interna con los trabajadores petroleros, la deuda interna que tienen con los trabajadores de Guayana y de Sidor, la deuda interna, y dolarizar los salarios, pagar en salario. Si todo está dolarizado, ¿por qué no dolarizar el salario? Entonces, ese es el planteamiento que haríamos desde la resistencia a todos los venezolanos, ese planteamiento de que no podemos reconocer una deuda que es ilegal y tenemos las razones jurídicas para hacerlo. Mira, Pablo, el tema de la deuda, aquellos que plantean la reestructuración, que es más que un vulgar reconocimiento, y sería una bofetada más para la ya grave crisis del país, porque sería reconocer lo que han saqueado y lo que se han robado esta gente, pero darle título de legalidad, de pasapalo, ¿no? Porque cuando tú reestructuras y legalizas esos 170.000 millones de dólares, ya, a pagárselos a quién, y sobre todo hay algunos por allí que andan ofreciendo pagarlo a través de bonos, los famosos bonos. Ahora, ¿quién se lo va a quién? Ellos adquirieron ese compromiso de la deuda o ese dinero que adquirieron para robárselo, porque no hay una inversión en el país ni una, ¿no? Por eso estamos en la crisis que estamos. Y vienen con el cuento del bloqueo y no, esto aquí lo que había es un vulgar saqueo. Ahora bien, ese dinero que ingresó, porque ingresó, como quiera que sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con él? ¿A quién se lo adeudan? ¿Al Fondo Monetario? No, porque acuérdate que Chávez rompió con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial. ¿A quiénes se la deuda? A China, a Cuba, a Irán, ¿no? A esos aliados de ellos que han ocupado al país completamente para poder cobrar y terminar de saquearse. Ahora bien, la pregunta clara, tomando en cuenta que el 7 de julio de 1997, Pablo, y lo voy a traer de ese 97 a lo que pasó después en el mismo 99. El 7 de julio de 1997, tú asististe y te encontraste con el Papa en la época, ¿correcto? En una comisión que asistió para hablar de este problema, que era un problema en Latinoamérica, porque no solamente era de Venezuela. Muy bien lo expresas tú en tu libro. Ahora bien, fíjate, en ese momento,
años más tarde, porque la gente no conoce esto y a la gente hay que hablarle de esto, cuando tú no firmaste esta constitución vigente, creo que es el único constituyente que no firmó la constitución, si no me equivoco, tú mismo no lo hiciste porque en las disposiciones finales o transitorias de esta constitución, la gente tiene que saberlo. Ni Hugo Chávez ni ninguno de ellos quisieron prever el planteamiento que tú hiciste para que apareciera acá la no cancelación de esa deuda o el reconocimiento de la deuda de la época, ¿no? Porque hubiese sido interesante y esto los hubiera amarrado a ellos para que no cometieran el desafuero que hoy están cometiendo y cometieron, que fue una gran visión tuya. ¿Qué hay de eso, Pablo? Mira, bueno, realmente te agradezco la mención y el momento en el cual yo estuve esa reunión con el Papa Juan Pablo II, un gran papa sin lugar a duda, en la cual tuve una reunión con él en la misa pública durante 15 minutos. Y yo le expliqué al Papa y le dije, porque me di cuenta que las conversaciones con el Papa eran muy rápidas, ¿no? Eran 30 segundos, un minuto, saludaban, y había una persona que estaba al lado que tenía una uña, y cuando el Papa hacía la seña, el tipo se acercaba y le decía así, el tipo, ya está bueno, y tú te ibas, ¿no? Y yo miré eso, yo estaba de séptimo, y yo me puse a ver y dije, bueno, aquí tengo que ver cómo yo puedo hablar con el Papa unos 5 minutos, por lo menos, le digo yo, ¿no? Me pensé, pues, ¿cómo hago yo para durar el tiempo necesario para hablar con el Papa más tiempo? Entonces, bueno, inmediatamente cuando lo saludo, su santidad, le dije, su santidad, vengo en nombre del Parlamento latinoamericano y el Parlamento venezolano a proponerle un plan para reforzar su plan sobre el jubileo. El Papa estaba impulsando en ese momento, era 1996, y el Papa estaba impulsando el jubileo a final de siglo para ir a un nuevo siglo sin mayores deudas de los pueblos de la tierra. Una gran política basada en la Biblia, basada en el Deuteronomio, en el Número, en varios capítulos de la Biblia que habla del jubileo cada 7 años. En este caso, era el planteamiento del fin de milenio e ir un nuevo milenio sin tantos problemas, los pueblos esclavizados por las deudas externas de los grandes bancos internacionales que sometieron a los pueblos el nuevo orden internacional, los 13 bancos que crearon el Banco de Reserva Federal para esclavizar a los pueblos de la tierra. Entonces el Papa, que estaba consciente de eso, bueno, me escuchó. Bueno, imagínate tú que nosotros en ese momento teníamos listo teníamos el documento, yo se lo mostré a Chávez, el documento original que firmó el representante de Jaime Lucinchi, el señor Carlos Luis Marcano, ante el vicepresidente, el Sheikh Manhattan Bank Williams. El documento original. Ningún país tiene eso, porque los bancos en ese tiempo le entregaban a los países, cuando firmaban ese tipo de documentos, copias, pero yo tenía el original completo, firmado, y ahí está en el libro, la portada. Ahí están las firmas de ellos. Y ese documento lo tenía yo en mi poder. Tú ibas a la Contraloría, no había ningún documento. Ibas a la Contraloría, a la Procuraduría, tampoco había documento. El documento ese que firmó por orden de Jaime Lucinchi estaba en mi poder. Y yo lo entrego, lo muestro en la constituyente. Pero Chávez había dado la orden de no hacer nada. Y teníamos el plan, teníamos una comisión jurídica de italianos para ir a la Corte Internacional de Justicia, porque todo está en gran endeudamiento. Comenzó a partir de las alzas de interés cuando el gobierno de Nixon, Richard Nixon, en 1971 liberó el dólar, la relación con el oro, y comenzaron los grandes endeudamientos. Y después de la guerra de Vietnam, para que entonces todos los países hubiera una fuga de capitales hacia Estados Unidos para resolverse el déficit fiscal que tiene Estados Unidos después de la guerra, y endeudó a todas las naciones. De tal forma que el Papa le gustó el planteamiento, bueno, y estaba ahí, director de la Radio Vaticana, Pedro
Pedro Freites, y me puso a hablar para 200 emisoras imagínate, todo el mundo, Radio Vaticana, y hablé con 3 cardenales, ¿no? Y aproveché para hablar con un cardenal y luego fui a la Unión Interparlamentaria Mundial, que fue en enero, en África. Ahí me correspondió inaugurar la Conferencia Parlamentaria Mundial de todos los parlamentos. Y yo ingresé ahí, bueno, se me ha perdido la maleta, y yo en franela y en chancleta, pana. Me presento allá y le digo a Humberto Celli, que era diputado, que nos había acompañado en toda esta actividad de la deuda externa, con muchas consecuencias y mucho coraje, a pesar de que era un dirigente de Acción Democrática. Mira, me dijo, no, Pablo, ya te van a llamar. Y yo, mira, ¿cómo estoy yo? En franela y en chancleta, ¿no? Habla tú, le digo, no, ya te van a llamar, tú dominas el tema. En ese momento me llamaron a inaugurar el Parlamento. Y yo comencé diciendo, la historia de la humanidad es la historia de las deudas. Y nuestro Señor Jesucristo, que Dios le transmitió, bueno, siendo Dios también, hijo de Dios, el Padre Nuestro, que después fue modificado, el Padre Nuestro. Y entonces la segunda parte del Padre Nuestro comenzó a rezarse de perdona perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos que nos ofenden. Y yo dije a la audiencia, antes se rezaba, perdona nuestras deudas. Claro, es más fácil, digo yo, perdonar una ofensa que una deuda. Bueno, eso la gente comenzó a reírse de eso. Pero Pablo, es verdad, teníamos Pablo, todo listo para que no solamente Venezuela, sino los pueblos, con el Papa al frente, quitarle las deudas a los pueblos de la tierra, y Chávez se rajó y prefirió aceptar esto. Los chavistas son responsables de todo esto, porque ellos saben estas cosas que lo estamos diciendo y que están escritas en el libro. Pablo, ya para cerrar y despedir, yo quiero dar una breve cosa para que en 2 minutos tú vengas y nos digas qué hacer y hacia dónde encaminar, y sobre todo por el error, porque lamentablemente, yo en el 2020 dije algo sobre esto en mi libro, lamentablemente la mayor parte de la población venezolana ha sido engañada, e inclusive ha habido hasta argumentos populistas de la época y que hoy quieren actualizarse, que no se ven con buenos ojos. Por ejemplo, la privatización de la industria petrolera, a pesar de la ayuda para liquidar las deudas de los venezolanos y minimizar los costos asociados a una precaria reforma fiscal. Hasta con ese objetivo lo quieren hacer. Pablo, finalmente, ¿cómo puede el venezolano común entender de una vez por todas que si nosotros reconocemos la deuda, estaremos avalando el mayor acto aberrante de la historia venezolana de la corrupción, del saqueo, y comprometiendo el futuro de y las nuevas generaciones? Te dejo para finalizar a ti en el programa para ello. Gracias, José. Bueno, yo hablo como si fuera candidato presidencial. Bueno, yo creo que hay que desconocer esa deuda, porque esa deuda está cancelada, está cancelada. Y además, las últimas deudas es con los imperios que han saqueado a Venezuela, el oro, diamante, todo lo que están destruyendo en el país. Más bien nos deben, todos esos imperios nos deben al pueblo venezolano. Por ello, este problema de la deuda lo planteo de esta manera. Yo creo que no debemos pagar esa deuda, más bien hay que reactivar a PDVSA, y en todo caso habría que mantenerla como empresa del Estado, porque es que hay una trampa. El hecho de que PDVSA siempre en los mejores momentos, siendo el Estado, permitía que haya empresas privadas, eso es una trampa. Siempre ha habido empresas privadas en PDVSA, lo que se llaman las empresas outsourcing, no solamente en PDVSA. En la siderúrgica donde yo trabajé también había empresas privadas siendo del Estado. Entonces, ahí no hay ese problema entre estatista y privatista. Ese problema no debería existir, porque en la práctica, en el pasado, hubo ese planteamiento. Ahora, yo creo que finalmente, ¿no? Y no abusar de tu tiempo y de tu ofrecimiento, pues. Yo diría que Venezuela, la salida para Venezuela
es por la fuerza. Ojalá, por ejemplo, María Corina Machado, que ha dicho que va a llegar hasta el final, pero para llegar hasta el final necesita el apoyo de la resistencia a lo interno y a lo externo, porque solo se puede hacer mediante la fuerza. Y decir vamos hasta el final y no tienes nada organizado como fuerza sería una actitud que no es correcta de ningún punto de vista, porque no tienes la fuerza. La fuerza para derrotar al régimen está afuera y lo tiene la resistencia. Y esperamos que esto sea comprendido por toda la gente en el país. Gracias, Pablo. Gracias por habernos acompañado en este día tan especial, porque este tema había que hablarlo, como otros temas que estaremos tocando con Pablo más adelante. Pero en verdad, mis queridos amados connacionales, ante darte la bendición final, no se puede seguir engañando al pueblo venezolano. Al pueblo hay que hablarle con la verdad de todo este y de todos los temas con claridad, para que él mismo pueda permitir tener una visión más clara y más amplia hacia dónde debe tomar y en qué, sobre la brecha que debe pararse para alcanzar la justicia y la libertad del país. Hablar de fuerza es el conjunto de todos y cada uno de los que queremos remar a puerto, llevar a puerto seguro, remando a este país con la fuerza verdadera, espiritual, material, humana, que nos lleve a rescatar a esta patria amada a su libertad. Con populismo, con demagogia, con mentira, no caminamos hacia ningún lado. Por eso, Dios siempre, adelante, con Dios siempre. Tendremos aquí, tendremos que ir poniendo a pensar a esta gente que quiere estar en la palestra política, que no se puede llegar a un pueblo con simple intención o burda intención de querer capitalizar gente para después no llevarla a nada. Aquí el final es la libertad, pero se logra bajo los mecanismos que tienen que darse. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima entrega y recuérdense que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Fuerte abrazo, Pablo. Hasta la próxima. Fuerte abrazo. Con Dios por delante. Amén.